Iglesia de Inglaterra, conocida también como la Iglesia Anglicana. Para hacerlo recibimos en el estudio a Néstor Briceño, quien es doctor en teología y director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre le falta lo más importante, sacerdote. Sacerdote. Cuéntenos, ¿cómo se da el surgimiento, esta ruptura con la Iglesia que lleva a la formación de la Iglesia Anglicana? Sí, mira, Enrique VIII pues era una persona que parece tenía una cultura muy grande, muy amplia. Por supuesto tenía una mano derecha como era Tomás Moros y que dialogaba continuamente con el Papa, ¿no? Incluso hay algunos escritos, cartas y hasta ensayos que se escribían el uno al otro y en muy buena lid. Ahora, ¿qué sucede? Que, bueno, pues Enrique VIII en su poder se enamora una vez, se enamora otra vez, se enamora otra vez, y bueno, pues ya era más difícil, como quien dice, llevar adelante el asunto, y la corona siempre fue símbolo de rectitud, ¿no? Como los gobernantes hoy en día siguen siendo ejemplo para el mundo. Entonces, claro, pues al estar casado no podía divorciarse y volverse a casar, siendo rey. Entonces dice, bueno, mira, esta ley de la iglesia, para ponerlo así sencillo, ¿no? Esta ley de la iglesia no me gusta mucho, así que mejor vamos a separarnos de la iglesia. O sea, en dos platos es como para él poder hacer como rey, pues prácticamente lo que quería, porque quien le ponía freno era pues el papado. Ahora, pero no solo era me quiero divorciar de esta mujer, sino que esta mujer no me da un hijo varón. Claro. Y necesitamos garantizar la herencia, la sucesión de la corona. ¿Cómo fue en ese momento, justamente en pleno siglo XVII, XVI, como decía Lila, tomar esa decisión, qué tipo de enfrentamientos vinieron después de yo quiero salirme de esto porque uno necesita un hijo varón y dos, quiero a la otra mujer, Ana Bolena? Mira, realmente... Pues la historia no los cuento, hay diversas historias, ¿no? Está la historia novelada donde todo se ve bonito, todo, tú sabes, el amor y lo más importante es el amor y la cuestión. Luego tienes la otra parte de la historia donde hay definitivamente una lucha de poder. Es una lucha de poder muy profunda. Y tienes también la parte trágica de la historia, donde en este caminar, pues él de alguna manera hasta enfrenta a sus amigos más íntimos, ¿no? O sea, Tomás Moro, que por eso después pasa a ser santo Tomás Moro, pues se le enfrenta y le dice, mira, no puedes hacer lo que tú quieras, o sea, hay un sacramento de por medio, hay algo que está allí que tú no puedes saltarte, sino simplemente hay que entrar dentro de la voluntad de Dios. Si Dios no te quiere dar un hijo varón, pues ya se hará otra forma. Como de hecho la corona inglesa después resolvió ese problema de muchas maneras, ¿no? Pero ¿cuáles terminaron siendo esas diferencias? Porque más allá de los conflictos que incluso llevaron a enfrentamientos civiles a lo largo de la historia entre católicos y anglicanos en Inglaterra, ¿cuáles son en términos prácticos esas diferencias que hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana? Más allá de que la figura del Papa sea completamente distinta, aunque el equivalente sería Carlos III, es como el Francisco a los católicos. Más o menos. Más o menos, y fíjate que la cosa es mucho más enredada, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el que une a la iglesia anglicana original es el rey, ¿ok? Entonces, fíjate, al principio la división pues era precisamente eso. No obedecemos al Papa, entonces se forma todo un marco teológico para defender pues cómo el papado no era lo que representaba, y ahora que el rey podía representarlo, y ahí empiezan a surgir algunas diferencias, pero a muy nivel teológico y teórico, porque prácticamente era lo mismo. La misa era igual, la organización del clero y de las diócesis era lo mismo, etc. Luego, con el transcurrir del tiempo, se expande el imperio británico y la iglesia anglicana llega a las distintas partes del imperio. Pero ¿qué sucede? Que cuando el imperio empieza a resquebrajarse, entonces queda la iglesia anglicana, pero ya no quieren depender del rey, porque ¿cómo no vas a depender civilmente, pero sí vas a depender religiosamente? Entonces hay una ruptura
en todo este proceso y se crea apenas a finales del siglo pasado como una comunión de iglesias anglicanas, donde no hay pues ni una figura del rey que los comande, ni una figura del papa, pero sí el arzobispo de Canterbury tiene que ser el que diga, esta iglesia sí es anglicana, esta iglesia no es anglicana. O sea que en términos generales pues va por allí. Ahora, contemporáneamente sí hay algunas diferencias y sustanciales, ¿no? A finales del siglo pasado, hacia los años 80, cuenta la leyenda que quien es hoy Carlos III coqueteaba con la Iglesia Católica. Y entonces, pues claro, había que marcar la diferencia más allá de algunos signos que no eran tan notables. Porque la Eucaristía, ellos celebran la Eucaristía, ellos tienen el sacramento de la reconciliación, ellos tienen según los parámetros de ellos lo que es la sucesión apostólica, es decir, hasta el momento de la ruptura, ¿okay? Los obispos venían pues de los apóstoles, y estos obispos que venían de los apóstoles han sido los que han seguido nombrando obispos. O sea, ahí entramos en un tema después de discusión, ¿no? Pero claro, en ese término, pues se crea entonces la ordenación de mujeres, que allí sí es una diferencia sustancial con nosotros, ¿no? Y, adelante, ya claro, después le hago la pregunta. Es que me voy a adelantar a tu pregunta. La pregunta pudiera ser, ¿y por qué los católicos entonces no ordenamos mujeres? Bueno, hay razones teológicas, hay razones de tradición, hay razones del magisterio, pero claro, cuando ellos lo hacen ya es como para decir, mira, nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con ustedes, no seremos de los suyos, y pues nosotros por un lado y ustedes por el suyo, ¿no? Nos queda poquísimo tiempo, sacerdote Néstor Briceño, pero al principio dijo que esta historia se ha novelado mucho. ¿Cuáles quizás son las inconsistencias más frecuentes en historias de cine, de series? Hay una serie dedicada a los Tudor, hay una película justamente en la que se llama La otra Bolena, y bueno, sale ese episodio reflejado, porque al comienzo también usted advertía, esto también tiene que ver con política más que con la decisión de este señor de divorciarse y crear una iglesia solo para divorciarse. ¿Cuáles son esas cosas fantasiosas que aparecen en las series? Mira, habría que pararse serie por serie y hacer el estudio, de verdad histórico y cinematográfico, ¿no? Pero hay cosas como que, mira, el rey, pues que de pronto empieza a coquetear o lo que sea con la anuencia de quienes le rodean, pues eso realmente dudo mucho yo que haya sido así, ¿no? A lo mejor habría tenido la anuencia de 1, de 2, de 3, pero sí había, pues, en ese momento un respeto muy profundo, ¿no? Y claro, y también se nos muestra a veces a un Enrique VIII que desde el principio es enemigo del Papa, y no, o sea, es impresionante cuando uno profundiza un poco en esta historia, los escritos que hay, como incluso el Papa decía que Enrique VIII era una persona muy, muy brillante por los escritos, claro. Cuentan también las leyendas que no eran todos los escritos de él, sino que también Tomás Moro los ayudaba a hacer la tarea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a completar este ABC del mundo hoy dedicado a la Iglesia Anglicana. El sacerdote Néstor Briceño, doctor en teología y director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 9:49.